Es de economía, pero también es de política, que tiene que ver con una declaración que hizo Jaime Durán Barba. La vamos a ver, pero le voy anticipando. Él dice que la clase política no ha tomado dimensión de que acá está por explotar una serie de circunstancias, que el kirchnerismo se llevó por delante las instituciones y que realmente, una vez que pase el Mundial o algo, está la pradera seca y cualquier chispita puede provocar un incendio. ¿Usted tiene previsto que desde lo económico podamos asistir a una conmoción fuerte, que no le quiero llamar estallido, pero a un sacudón fuerte, doctor? Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación, Alfredo. Nunca se está exento en un escenario de fragilidad de esas cosas, pero no es mi pronóstico en términos de que sea un proceso ineludible. Claro. Es absolutamente evitable de un año complicado, porque es un año electoral, una política económica en el mejor escenario defensiva de aguante. Claro. Y yo creo que se está complicando bastante el tema climático, con el impacto que eso tiene. Se refiere al clima, no al clima político, a la sequía, a la dificultad. No, el clima, porque tiene una repercusión importante en un sector básico de la Argentina que tiene connotación en el mercado de cambios, en la recaudación de impuestos, en la provisión de bienes, en precios. El sector primario de la economía argentina juega un rol fenomenal porque no todo es soja. Digo en términos de que no está en la mesa de los argentinos. Entonces, desde el fenómeno cambiario, recaudatorio, de precios, de PBI, el fenómeno climático es para parar la antena. Yo diría, si en las próximas 2 o 3 semanas este tema no mejora, va a empezar a coquetear con el peor año climático de la Argentina, que fue el 2009. Y entonces yo estaría atento a ese tipo de eventos. El primer impacto es que va a haber menor cantidad de ingresos de dólares, que es una de las cosas que más necesitan, como el aire, el gobierno, ¿no? Y menor recaudación. En el caso del trigo es menos relevante en términos de ingresos de dólares, pero es muy relevante en términos del precio de harinas y de pan. Así que yo diría eso, con una política económica de nuevo defensiva en un año electoral, sí lo veo como un tema al cual hay que prestarle atención. Luego, estas cuestiones, yo recuerdo, y ya no sé ni quién lo dijo, que septiembre también era un mes pronosticado explosivo y no sé cuántas cosas más. Después vino septiembre y no pasó. Por supuesto que yo esas cosas de adivino es muy difícil, no lo sé. Habría que preguntarle a Durán Barba, qué sé yo. Claro. Débora Plager tiene una pregunta para el doctor Melconian. Sí, te estoy escuchando, Carlos, y me pregunto, teniendo en cuenta esto que vos estás marcando, probabilidad de falta de dólares como consecuencia de la sequía, un banco central que tampoco puede comprar o acumular reservas porque pareciera que tiene el mandato de no devaluar. ¿Qué escenario ves en materia cambiaria en el mediano plazo, digamos, ¿no? Porque al gobierno le queda todavía un trecho largo. Un escenario de morder clavo, complicado, frágil, que lo ha ido subsanando el gobierno en esta política del aguante, con el adelantamiento de la soja en septiembre, que fue un monto fenomenalmente importante, que le adelantaba cosas, concretamente octubre, noviembre y diciembre del 22. Y donde la pregunta en septiembre es ¿qué haces en octubre, noviembre y diciembre? Bueno, en octubre vendió dólares, en noviembre vendió dólares y en diciembre tuvo que adelantar algo que no va a ser de la misma magnitud, pero ya imputable al 23. Entonces, en algún momento, si estás usando algo del 23, en el 23, clima mediante, vas a volver a hacerte la misma pregunta. Entonces, evidentemente se está pateando esta cuestión que vos señalás. ¿Hasta cuándo se puede patear sin devaluar? Por eso, tipo de cambio oficial, digo. Por eso siempre el objetivo es el salto cambiario, porque no te olvides que devaluar se devalúa. Es cierto. Entonces, ese es un tema abierto. Insisto,
previo a lo climático. Lo de septiembre fue previo a lo climático. Claro. Después vino lo climático. Después hay una variable que está siendo una variable de las más relevantes en términos de tu pregunta, que es pisar importaciones. Cosa que no se va a subsanar a lo largo del año que viene. Yo te diría, ya esto te lo dejaría como un dato, que no se va a subsanar. Por lo tanto, convivir con menos importaciones significa que en algún momento, por más que se haya sobrefacturado o sobreestoqueado, el tema importador va a empezar a jugar un rol en el nivel de actividad. Claro. Entonces, evidentemente, es una situación económica de fragilidad, pero más que preguntarnos si, dado lo que estoy diciendo, estamos en la puerta de tu primer pregunta, yo diría, la pulseada ahora es contra la modificación cambiaria. Contra la modificación. Por ejemplo, modificación cambiaria no hay. Pero ya está claro que el sector primario de la economía, del tipo de cambio al cual fue acostumbrado, no se baja más. No se baja más. Vos me decís, ¿qué chance hay de volver a 170 de 230 y que la vida continúe? Ninguna. ¿Cómo borrás de esa memoria el dólar soja 1, dólar soja 2? ¿Cómo lo borrás? Bueno, por eso. Entonces, se trata de esta cuestión, casi voy a decir, de poner la lupa en términos de quién es el segmento privilegiado que recibe, a los efectos de sobrellevar este tema que no tiene sustentabilidad en el tiempo. O sea, es claramente una política económica de defensa, de llegada, de cruzar a la otra orilla. No es aguante, un formato, como decís, el plan aguante. Claro, no es un formato sustentable. Es el famoso Caruso con el que arranqué el primer día, es decir, vos lo que querés evitar es descender, no es jugar la Champions League. Caruso Lombardi. Yo Caruso contra el Pep. Al final viene, ¿viste? Claro. Berretalandia continuó, Caruso contra el Pep está. Es el lenguaje que la gente entiende. Seguro. Para saber. Entonces vos me decís... evitar el descenso. Por eso, vamos a evitar no tiene sustentabilidad. Entonces, está en manos de un cambio de régimen, de un cambio de clima, de un final de ciclo, de una nueva administración, de la posibilidad de generar de nuevo certidumbre, siempre y cuando esté en la demanda de la gente. Los cambios se producen y simultáneamente tienen visos de sustentabilidad solo si los pide la gente. Y yo creo que ese escenario se está incubando. Se está empezando a preparar. Ahora seguimos conversando, pero hay algo desde la política, esta suerte de bomba de fragmentación que ha sido el anuncio de Cristina, que no va a ser candidata a nada, ha generado un estado, y yo le digo estado de asamblea permanente, de discusión permanente de parte del peronismo y del peronismo / kirchnerismo. Y bueno, Débora Plager nos va a contar en detalle qué es lo que está pasando puertas adentro del gobierno. Bueno, un poco usando el lenguaje de Carlos Melconian, ¿no? Esto de la B, de Caruso. Vos fíjate, para introducirnos en el tema y en el clima que se está viviendo dentro del peronismo después de que Cristina anunciara, hay que ver si esto se confirma con el correr de los meses. Tampoco hay tanto tiempo para definiciones, que no va a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni siquiera traccionando alguna de las boletas como candidata a senadora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Fíjate lo que dijo el intendente Seco respecto de en qué posición queda el kirchnerismo sin Cristina en una boleta electoral. A ver. Cada vez que yo voy a un acto, como saben a dónde juego, la gente se para y empieza a cantarme Cristina presidenta. El clamor viene del pueblo argentino, o sea, de la gente que interpreta que la única que puede enfrentar a Mañeto, que puede enfrentar toda esta mafia, a Macri y su pandilla. Es la única que puede enfrentar todo eso. Es la única que la gente le cree. Sí, y si no es candidata, entonces, ¿qué, Mario? Si ella es la única, si ella no es candidata, ¿para dónde van ustedes? Estamos en el horno.
estamos al horno, olvídate. Y estamos al horno, muy melconian, ¿no? Sí. Clarito, Sí, una cortito definición. y al pie. Si Cristina no es candidata, estamos al horno. Bueno, Estamos al tanto es horno. así que la propia Cristina, un poco preanunciando este escenario, cuando hizo el famoso acto en el Estadio Único de La Plata, habló de la unidad del peronismo, a propósito de muchas especulaciones que había habido por esas horas respecto de este tema, y ella misma se ponía como garante de la unidad. Por eso se abre un gran interrogante con Cristina fuera, eventualmente, de las listas electorales. Ella lo decía de esta manera. Sin Cristina hay peronismo posiblemente dividido, fracturado, enfrentado, inocuo y neutralizado para cualquier proceso de cambio. Bueno, un peronismo inocuo y neutralizado para cualquier proceso de cambio sin Cristina en las boletas electorales. Esto es lo que se está discutiendo hoy dentro del peronismo. Hubo una reunión de gobernadores, los gobernadores que están diciendo, bueno, si Cristina no es la candidata, tenemos que buscar un gobernador que pueda ser competitivo electoralmente en el 2023. Por supuesto, los nombres no abundan y por eso estamos viendo también cómo se están tirando de la cuerda institucional en muchas provincias. El caso de Chaco, el caso de San Juan, donde se suspenden las PASO, donde se ponen las colectoras, que es una vergüenza, no hay nada más antidemocrático que ese modo de elegir. Esto ha provocado, en primer lugar, te voy a cambiar el orden, perdón Gustavo, un tuit que me parece interesante de Horacio Rodríguez Larreta, que habló de este tema institucional, de cómo el peronismo estaba tirando de la cuerda. Ninguna trampa a la democracia, dice Larreta, ni ningún atropello a las instituciones va a torcer la voluntad de cambio de los argentinos. Les vamos a ganar en Chaco y en todo el país, a propósito de lo que estamos contando, de las colectoras, del cambio de fechas, de la eliminación de las PASO, y vamos a sacar a la Argentina adelante de una vez y para siempre. Esto está precedido por estas situaciones que yo te comento y también por lo que pasó después de la condena a Cristina. Allí Axel Kicillof picó en punta y le pidió a la famosa Liga de Gobernadores que sacara un comunicado condenando el atropello contra Cristina Kirchner, y lo hacía también en este tuit que publicaba, decía: un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia. Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático. Esto de la Liga de Gobernadores no son todos los gobernadores del peronismo, porque acá no está Schiaretti, acá tampoco está Perotti, acá tampoco está Rodríguez Sá. Por eso me parece que esto de la unidad del peronismo, de lo que hablaba Cristina, y de las puertas que se abren en este momento sin Cristina en una boleta electoral, son muy interesantes para mirar la política que se viene. Y también son un espejo para Juntos por el Cambio, porque si el candidato es un candidato que se corre más al centro, pues Juntos por el Cambio tendrá que ver cómo dirime esto de halcones y palomas, ¿no? En el próximo turno electoral, y lo que queda por delante es nada, meses. Vos pensás que hay provincias que empiezan con el calendario electoral, Alfredo, a partir de abril y mayo, claro, y muchos gobernadores han adelantado para poder competir también, eventualmente, después de elegir en las provincias, en el terreno nacional, ¿no? Muchísimas gracias, Débora. Le pregunto a Luis Petri respecto de esto, ¿cómo cree que va a reaccionar el peronismo como coalición? Y ahora seguimos conversando con Carlos Melconian. Mira, yo lo que creo, Alfredo, es que nosotros, la única manera como país que tenemos para derrotar definitivamente al kirchnerismo es si se produce un urnazo en el 2023. Lo ideal, si vos me preguntás, es que se presente Cristina Fernández de Kirchner y no se reserve para otra elección, otro turno electoral, no haciéndose cargo de la derrota, porque ella es parte de este gobierno, ella es parte del fracaso de Alberto Fernández. Ella quiere transformarse en una suerte de opositora a este gobierno, cuando todos sabemos que fue quien designó a Alberto Fernández vía un tuit. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es contar con muchísima legitimidad de origen para hacer las reformas que el país necesita, pero fundamentalmente para que en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, tengamos una mayoría robusta, claro, que nos permita claramente avanzar en una reforma tributaria, avanzar en la reforma del Estado, avanzar en una reforma laboral que es imprescindible y que lo tenés que hacer rápidamente. Entonces, para mí es clave, independientemente de cómo se ordene el peronismo, con Cristina, claro, o sin Cristina, que nosotros tengamos un contundente apoyo de la ciudadanía en las próximas elecciones para poder sacar
a la Argentina de la decadencia en la que está sumida desde hace mucho tiempo. Doctor Melconian, de eso que está hablando Petri, de las reformas posibles de un nuevo gobierno, reforma impositiva, la reforma laboral para mí es clave, la reforma laboral, pero lo que importa es su opinión. ¿Cuál sería la primera o un plan económico involucraría todas estas reformas juntas? ¿Qué recomendaría usted, de acuerdo a lo que ha estudiado, para darle esa idea y ese programa al gobierno que gane? O a lo mejor lo convocan a usted. Pero bueno, ¿cuáles serían las prioridades? No, evidentemente un programa de cambio de régimen y de la organización económica de Argentina, además de la búsqueda de estabilidad macro, tiene implícitas reformas de situaciones o de cuestiones que no van más. Son las que más o menos han nombrado Alfredo: previsional, relaciones laborales, tributarias, de gasto, de subsidios, de desobstrucción del sector privado, que es el que crea empleo e invierte. Pero yo creo que en términos de los ejemplos que nos han transmitido los Fernando Enrique Cardoso, los Felipe González, yo diría hasta de los Velarde, presidente del Banco Central de Perú, Sí. que fíjate en qué conflicto político vuelve Mantiene a estar Perú. flote la economía. Yo creo que las reformas salen del Parlamento y siempre, como recién decía Petri, a partir de la demanda de la sociedad. Claro. Pero yo creo que Argentina ha llegado a una instancia que necesita más que eso. Argentina necesita acuerdos que no salgan por 1 o 2 votos Claro. en el Parlamento, donde uno le tuerce el brazo al otro y terminamos con gestos parlamentarios, entre parlamentarios, Claro. que dicen, bueno, esta vez yo a vos, como Sí. hace 20 años vos a mí. Y entonces, eso no tiene sustentabilidad en el tiempo. Claro. Y los cambios, como ya ocurrió, y ya acá te dirían, ni siquiera oposición y oficialismo, porque si bien la década del 90 tuvo un peronismo y la década del 2000 tuvo otro peronismo, Claro. quienes hicieron la contrarreforma de los 90 fue el mismo partido, Claro, podría claro. decir alguien. Seguro. Entonces, vos fíjate que el problema de Argentina son los cambios, pero luego la sustentabilidad en el tiempo y la idea de irreversibilidad. Claro. Por lo tanto, mi impresión a esta altura de los acontecimientos es que necesitamos algo más que el Parlamento. Claro. Pero algo más que el Parlamento en el sentido acuerdista, Claro. en el sentido del De ampliar las bases de sustentación. posgrietismo, Claro. en el sentido de ampliar la base de sustentabilidad. Claro. De nuevo, copiado de nuestros vecinos. Porque si esto va a terminar en que la gente se cansó de esto y termina votando otra cosa. Yo te aclaro que llevamos 2013, 2015, 2019, 2021 trocando Sí, sí, en sí. términos de... Porque ahí Este no, este sí, este es no, que este el sí. votante está en un proceso iterativo y dice, te voté, no cumpliste, voto al otro, no cumpliste, voto al otro, no cumpliste, voto al otro. Entonces, el primer rasgo importante de esto es que la demanda de la sociedad no se casa con nadie. Claro. Ahora, el segundo es encontrar entonces cómo se le da sustentabilidad, que si me toca 8 años a mí, me toca 4 años a mí, te toca 8 años a vos, estas cosas se transforman en irreversibles, Claro. porque joda, esto termina siendo un ataque de calidad de vida a la gente, donde de los 90 a hoy pasaron 30 y pico de años, y de los 2000 a hoy 20 y pico de años, y tuvimos la misma empresa, pública, privada, es un desastre. Entonces, yo apelo a que como la gente se pone por arriba de la grieta, Sí. lo que venga de aquí en adelante sean políticas de Estado post-grietismo, que no se definan Por con un un gol de casualidad Claro. en el minuto Sino que 90 sea contundente. y que sea una Un cuestión 60-70% de porque la sociedad. avalancha electoral de votos
mucho más cuando estamos asomando al bicoalicionismo, Claro. no más bipartidismo. No. No va a haber, No. porque querés que te diga, de estos cambios que vos mencionaste, primero tenés que convencer a los tuyos. Claro, claro. Si no es que acá estamos en un proceso donde el líder dice vamos para allá, todos se encolumnan No, y no. todos se terminó. No va más, eso no va terminó, más. no hay No, más, claro. no hay más. No, no. Vos fijate que ni siquiera yo escuchaba lo que decía un intendente, Sí. ni siquiera Cristina Fernández, porque está quedando demostrado que, como ocurrió con Menem en su momento, tienen piso alto y techo bajo. Sí, Entonces, entendés que no va a ningún lado ya ese esquema. Esa situación. Por lo tanto, tampoco va a hacerle un corte de manga, porque al final, con un voto te superé, porque querés que te diga, No sirve para el eso. hacedor de política, no sirve, es insustentable en el tiempo. Débora, no Débora, sino Marina Calabró, nos va a contar algo. A mí me ha dado vergüenza